Bueno, bienvenidas a esta transmisión. En esta oportunidad vamos a estar comenzando con una serie sobre Qigong budista. Vamos a empezar a leer texto del libro de Qigong médico de Tianjun Liu, publicado el año pasado, traducido por mí, y que nos sirva como material teórico también para los cursos de Qigong budista que estamos por dar en la escuela. Entonces, comenzando respecto de la teoría del Qigong budista, dice: el budismo llegó a China procedente de la India a principios de la dinastía Han oriental. Las dinastías siguientes, Wei, Qin, del sur y del norte, vieron su rápida expansión, y en las dinastías Sui y Tang el budismo alcanzó su apogeo. Respecto de la llegada del budismo a China es importante porque hay muchos de los sistemas de Qigong budista que se atribuyen a Bodhidharma, que fue uno de los 6 patriarcas del Zen. En realidad es el budismo Chan, que es la forma que toma en China, y suele ser la persona a la cual se le atribuye la creación de muchos de estos sistemas, incluso algunos asociados más con estilos más marciales, porque supuestamente Bodhidharma venía de la casta de príncipes guerreros en la India, y él hace un voto de renuncia y después se entrega al budismo y dedica su vida a él. Entonces es el creador de los estilos Shaolin, por ejemplo. Pero por ahora seguimos con el texto. Dice: además de los beneficios religiosos, el cultivo de la mente y el cuerpo y la regulación de la respiración desde el punto de vista de la salud física y mental del budismo son similares a la práctica del Qigong. Estos son los antecedentes del Qigong budista: hacer hincapié en el cultivo espiritual o centrarse en el cultivo de la espiritualidad humana mediante el ajuste de la mente y la respiración es la característica del Qigong budista. La mayoría de sus formas, en consecuencia, son estáticas y normalmente implican una contemplación prolongada e intensa, como la meditación Zen, como en el ejercicio de sentado en tranquilidad de Yin Shi Si. Es decir, hay una influencia muy importante de estas prácticas de meditación. De hecho, gran parte de las prácticas dinámicas en realidad se toman como preparativo para fortalecer el cuerpo a fin de que pueda sostener las largas sesiones de meditación que se practican sobre todo en la vida monástica en los templos budistas. Dice el texto: el Sutra de la Contemplación, a finales de la dinastía Han, traducido al chino por An Shikao, fue probablemente una de las primeras escrituras budistas chinas sobre la contemplación prolongada e intensa y el cultivo de la mente. A finales de la dinastía Wei, el monje indio o persa Bodhidharma llegó a China para predicar el budismo. Es decir, ya habían llegado los textos a China, pero no habían llegado suficientes maestros que enseñaran las prácticas. Entonces, cuando llega Bodhidharma, se encuentra que se practicaba un budismo muy de recitación de sutras, pero había poca fortaleza, poco cultivo de la práctica de la meditación, y no tenían la condición física necesaria para sostener la meditación. Bodhidharma postulaba dos accesos: el acceso a través de la teoría y el acceso a través de la práctica, es decir, la integración de la teoría y la práctica del cultivo. También propuso la técnica de mirar a la pared en soledad y permanecer sin hablar todo el día, que esto es muy practicado sobre todo en las escuelas Zen. Este método enriqueció los ejercicios de Qigong con especial relevancia para la práctica del ajuste mental. También tiene que ver con el hecho de que los ojos cerrados generaban a veces somnolencia y distracción de la mente, y los ojos abiertos podían generar más distracción por el estímulo externo, pero mantener los ojos abiertos frente a una pared que no me ofrece mucho estímulo era como un punto medio para mantener la vigilia. Un contemporáneo de Bodhidharma fue Tan Luan. Fue un monje distinguido en la dinastía Wei del norte del budismo de la tierra pura, y estudió Qigong con el sacerdote taoísta Tao Hong-chin. Acá, comentario aparte, hay mucha influencia recíproca del taoísmo al budismo y del budismo al taoísmo como dos culturas que supieron convivir en China. Si bien por momentos se hablaba de rivalidad, en realidad en las esferas más altas los grandes maestros sabían compartir y tomar lo bueno que había en las otras enseñanzas. Dice: tras años de práctica intensiva, dominó las habilidades avanzadas del Qigong y podía diagnosticar según la complexión del paciente. Bueno, esto es todo un sistema de lectura de rostros de la cultura china también.
Además, creó el método de tratamiento mediante la intención de dirigir el chi, que sigue utilizándose en la actualidad. Acá puede ser tanto como práctica Daoyin, es decir, que el propio paciente dirige el chi para tratamiento, o también puede hacer referencia a algo similar a la emisión del chi externo. En las dinastías Sui y Tang, el budismo alcanzó su apogeo y también el Qigong budista. Esto se manifestó en el hecho de que muchos confucianos, taoístas y expertos médicos empezaron a creer en el budismo y a practicar el Qigong budista. El resultado fue el intercambio y la interpenetración entre varias escuelas y tradiciones de Qigong. Esto es interesante porque para ser budista uno no tiene que dejar de lado sus creencias, por así decirlo. Es decir, uno puede ser perfectamente confuciano, estar de acuerdo sería con las enseñanzas de Confucio, estar de acuerdo con las enseñanzas de Lao Tse, sería como la definición a veces de algún taoísta que no es monje, ¿no? Se dice seguidor de Lao Tse, y también estar de acuerdo con las enseñanzas de Buda, no son excluyentes. Los esfuerzos de un grupo de eminentes monjes perfeccionaron y enriquecieron el Qigong budista tanto en la teoría como en la práctica e impulsaron el progreso del Qigong también en el plano académico. El cuarto maestro chino, Chan, o sea, el patriarca, se dice que es el protector del linaje, ¿no? Y verdadero fundador de la secta budista Tiantai, Siji, contribuyó enormemente al desarrollo del Qigong budista. Sus opiniones fueron recogidas en sus 4 monografías sobre Vipassana o contemplación, Samatha primario y Vipassana o Tongmen Chiwang. En el texto 6 puertas maravillosas del Dharma, explicación del método graduado del Dharma y el gran Vipassana. En el budismo esotérico indio se extendió por China durante la dinastía Tang. 3 eminentes monjes del periodo Kaiyuan serían Vajrabodhi, con su nombre chino, Chinganxi, Subhakarasimha y Wukong, llegaron sucesivamente a China para enseñar budismo esotérico. Como el Tíbet era donde prosperaba el budismo esotérico, la secta solía denominarse budismo esotérico tibetano. Es decir, no solamente fue Bodhidharma, Bodhidharma fue uno de los primeros, como se dice, patriarcas, o acá le llaman maestro del Zen, que es como el guardián del linaje, que después lo iba pasando al siguiente, en la siguiente generación, eso llegó hasta el 6º patriarca, sino que también hacia el norte, sería de India, llegó hacia el Tíbet otras ramas del budismo esotérico indio que después se transformó en el budismo esotérico tibetano. Entiéndase acá esotérico también como prácticas de puertas cerradas de divulgación interna, es decir, los que no eran monjes iniciados y también según el nivel que tenían dentro del escalafón de los templos era a las prácticas más avanzadas que podían ir accediendo. Después de la dinastía Ming hubo una tendencia creciente a la fusión de las 3 sectas religiosas de Qigong. Han Shan, un distinguido monje, propuso mezclar el budismo Zen y el budismo Huayan, así como fusionar el budismo, el taoísmo y el confucianismo. De hecho, de ahí después surge la escuela de la realidad completa que trata de incluir también las enseñanzas de estas 3 grandes filosofías. Esta nueva tendencia en el desarrollo del Qigong tradicional se reflejó en muchas formas de Qigong con los caracteres entremezclados de 2 o 3 escuelas. En los tiempos modernos, el Qigong budista ha influido en la creación de más formas de práctica. La meditación sentada, introducida en Amplificación sobre la meditación sentada, es el nombre del texto. Qing Suo Fa, Qing Suo es sentarse en tranquilidad y Fa sería como método. Por un devoto secular budista, es decir, que no era monje, Ding Fu Bao, y en el texto La sentada en tranquilidad de Jin Sisi de Chiang Wei-chiao son, de hecho, formas budistas tradicionales de Qigong. Del mismo modo, el Qigong de nutrición interna, empleado en el sanatorio Bei Dai He de Qigong, fue adaptado del Qigong budista que recibió influencias del Qigong taoísta y médico. Es decir, acá tenemos que tener en cuenta esto, que hubo mucho intercambio entre las distintas culturas. Hablo de cultura porque no es solamente una filosofía o una religión, sino que es mucho más grande. La cultura taoísta, la cultura confuciana y la cultura budista convivieron en China y se nutrieron mutuamente, y por lo tanto el Qigong, como una de las dimensiones de esta cultura, también se enriqueció, ya que los maestros compartían enseñanzas y sabían aprender de ellos mutuamente.
Así que bueno, esta es la primera lectura que tenía para traerles respecto de el Qigong budista. Vamos a seguir luego avanzando con la teoría de Qigong budista según el texto de Qigong médico de Tianjun Liu, y los invito a participar en los cursos que vamos a estar dando de Qigong budista en la escuela Lingdao. Vamos a tener principalmente como dos grandes categorías: formas dinámicas, podríamos pensarlo, que es más para fortalecimiento del cuerpo, y formas más estáticas, que es más parecido a la práctica de la meditación, pero con sus propios tonos y particularidades del Qigong budista esotérico. Bien, gracias por escuchar y estamos ahí en comunicación.